Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para hablar sobre el final de Maduro. El final de Maduro ya está bastante cerca. Muchos países ya lo han desconocido como un presidente inconstitucional, ilegítimo y tiene el título de dictador, que muy merecido se lo tiene. Vamos a ver un par de videos relacionados al tema. Primero, un mensaje de este señor Rubio, creo que es su apellido. Les habla Marco Rubio. Exacto. Mientras Nicolás Maduro... Vamos a ampliar y ahora sí, perfecto. Les habla Marco Rubio. Mientras Nicolás Maduro comienza otro mandato ilegítimo como dictador en Venezuela, quiero enviarle un mensaje de apoyo a los venezolanos. No los hemos olvidado. Quisiera también aplaudir a los países que se han unido en declarar de la Asamblea Nacional como el único cuerpo democráticamente electo y legítimo del país. La comunidad internacional, por el intermedio del Grupo de Lima, la Unión de Europa y la OEA, ha enviado un mensaje claro a Maduro y su cúpula corrupta. Apoyamos firmemente la causa de la libertad y la lucha por la democracia de Venezuela. Nuestros aliados en la región deben continuar presionando a la dictadura narcoterrorista de Maduro, la cual ha causado una grave crisis migratoria en Latinoamérica y caos en Venezuela. Este es un momento crucial en la historia de nuestro hemisferio y es importante que los Estados Unidos y sus aliados sigan apoyando firmemente al pueblo venezolano. Y es que es verdad. Toda esta migración que se ha generado en Venezuela, donde se ha escapado alrededor de 3,5 millones de personas por toda Latinoamérica, es causa de toda la política podrida, corrupta que maneja Venezuela actualmente. El chavismo, la porquería que ha manejado Hugo Chávez, que ha iniciado Hugo Chávez y que maneja actualmente un tipo aún más bruto, que por lo menos Chávez tenía carisma. Un tipo tan bruto. Pero vamos a seguir viendo. No quiero que se desvíe mucho este video porque aquí acaba de hablar un representante de Estados Unidos. Creo que es senador de Florida, el señor Rubio, porque no es el único que ha reconocido como dictador, una dictadura en Venezuela, sino que también en Latinoamérica finalmente se está tomando cartas en el asunto, como por ejemplo en Perú. Noticia internacional. En materia internacional tenemos que Perú impedirá ingreso al país de allegados del régimen de Nicolás Maduro. Perú impedirá el ingreso al país de los miembros vinculados a la cúpula del gobierno de Venezuela, así como la de sus familiares, según anunció hoy el canciller peruano Néstor Popolizzo. Citó: vamos a dirigir una comunicación esta mañana a Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país, anunció el ministro de Relaciones Exteriores. Popolizzo explicó que los venezolanos no necesitan visa para ingresar a Perú, pero que el gobierno puede poner restricciones de carácter migratorio. Vamos a pasar esta información a entidades que tengan la posibilidad de controlar el manejo de transferencias bancarias de este grupo vinculado a la cúpula. Queremos hacer una presión directa al régimen de Maduro, remarcó el canciller. Perú ha recibido a más de 600.000 venezolanos en los últimos 2 años, a raíz de la crisis política y humanitaria de ese país, con la expectativa de obtener el permiso temporal de permanencia que les autoriza a trabajar, estudiar y tener acceso a la salud pública. Para Noticia Impacto. Así de claro. Pero en un principio yo pensé que esto era demasiado extremo y un poco, no sé, considerándolo absurdo, pero luego de pensarlo
Y recordando una noticia de hace unos 4 días o una semana, en la que ponían que 2 senadoras del chavismo, actualmente en Venezuela, estaban tratando de huir del país. Estaban tratando de huir y las atraparon en el aeropuerto. ¿Huir para qué? No lo sé. Se sospecha que para delatar todos los crímenes que se estaban cometiendo en Venezuela en cuanto a corrupción y mucho más. Violación de derechos humanos, civiles, etc. Entonces, si Perú maneja esta retención de que entren, este bloqueo de que no les permitan entrar al país del Perú, tendrán un país menos al cual huir los corruptos. Por lo menos esa es la idea que se me está dando. O sea, no se me ocurre más otro motivo, porque es una presión bastante jodida por parte de Perú. Claro, por supuesto, si esta noticia es realmente seria, porque en realidad no tiene tanta pinta de noticiero. Por otro lado, este país que es el gobierno... Paraguay, perdón, estaba dudando si era Uruguay o Paraguay, pero disculpen. Vamos a ver, el gobierno de Paraguay. El gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Hago un llamado a los países amigos de la democracia y la libertad, que se expresen con hechos concretos en favor del pueblo venezolano. No hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas. La causa de la libertad, de la democracia, la causa de Venezuela es una causa justa. Que Dios proteja a Venezuela y que bendiga al Paraguay. Muchas gracias. Ahí lo tienen. Maduro cada vez más solo, y ustedes se preguntarán el por qué está pasando todo esto. Si es que no es lo suficientemente obvio, por supuesto, yo me voy a dar a la tarea de explicar para quien quiere escuchar. Hace un par de días vimos cómo el presidente de México, AMLO, no vertía ninguna opinión relacionada al tema de Venezuela porque su constitución no se lo permitía. Perfecto, está bien, no hay problema, que siga las normas de su país como debe de ser, como todo presidente debe hacerlo, y no hacer tonterías que violen su constitución. Muy respetable, está bien, perfecto. Pero no es lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque la Constitución de México no abarca pues nada que esté fuera de México. Así que todos están libres de ejercer su opinión, de darla públicamente, si quieren, por supuesto, y tomar medidas. Tomar medidas porque este tema de Venezuela ya no afecta únicamente al propio país afectado, sino que por causas de las millones migraciones que ha tenido, millones de venezolanos que se han ido de su país, que por cierto nadie los culpa por la situación que tienen. Imagínate tú, comprar un McDonald's es un sueldo mínimo. Una hamburguesa de McDonald's, búsquenlo por internet, no es joda, no es joda. Una hamburguesa de McDonald's vale un sueldo mínimo en Venezuela.
comprado en el mismo país, por supuesto, comprado en el mismo país. Entonces, con este tema de la migración, la millonaria migración, por supuesto que ha afectado a todos los demás países vecinos de Venezuela. Tienen que tomar cartas en el asunto, y se está haciendo. Por otro lado, no es solamente un tema de que porque viajan demasiadas personas a otros países, sino que también por el tema de la violación de los derechos humanos, derechos civiles, y por la muy obvia dictadura que existe. ¿Qué pasó en Cuba con esto? ¿Qué pasó en Cuba? Políticas similares, idénticas a lo que ocurre en Venezuela. La gente ya no puede comprarse un carro si no es uno de la década de los 50. Las niñas se prostituyen. Existe una enorme tasa de prostitución infantil, donde las leyes solamente afectan a las niñas y a quienes las explotan, si es que las atrapan, pero no al que solicite ese servicio, al que ayuda a que eso ocurra. ¿Ven lo que ocurre por estas políticas asquerosas que están manejando actualmente Venezuela? Y hace poco se celebró los 60 años de esa triste situación en Cuba. La verdad que es una pena. Y la situación no ha mejorado en 60 años. 60 años. No vamos a esperar que pasen otros 60 años para ver si realmente va a cambiar o va a ser diferente Venezuela, porque no lo es. Y está más cerca de Cuba que nunca. Ahora vamos a ver al único, bueno, no el único, sino uno de los muy pocos que apoyan lo que está pasando en Venezuela. Y lamentablemente tengo que decir que es algunos políticos de mi país, Bolivia, entre todos ellos Evo Morales, que lo vimos hace 2 videos atrás. Un saludo para todas las colegas y los colegas, simplemente para puntualizar que Bolivia tampoco está de acuerdo con esta resolución, con este texto, por tanto que pedimos que conste en actas nuestro disenso respecto del texto. Muchas gracias. Belice se abstiene. En contra. Brasil, A favor. A favor. gracias embajador. Tiene la palabra el señor embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Mi país lamenta, en principio, que se haya convocado a una sesión del Consejo Permanente para considerar la situación en un determinado país sin la anuencia del Estado concernido. Y lamentamos más aún que se haya aprobado una resolución que fue negociada por un grupo cerrado de países que no estuvo dispuesto a dialogar con todos a pesar de nuestras diferencias. ¿Dónde queda el multilateralismo? ¿No estamos aquí para dialogar entre todos y buscar consensos de manera transparente y abierta entre todos los miembros de la organización? Presidente, el Consejo Permanente tiene como propósito principal ser un espacio de diálogo político entre los estados soberanos e independientes, todos en igualdad de condiciones, lo que implica agotar el diálogo para alcanzar el consenso en cualquier situación. Yo le pregunto, ¿qué hay que dialogar? ¿Acaso está en tela de juicio el que se violen o no los derechos humanos y civiles en Venezuela? A mí me parece bastante claro. No hay dónde debatir. No hay dónde debatir eso. Sin embargo, cuando se ha tratado de Venezuela, este Consejo no se ha esforzado en la búsqueda del consenso y se ha conformado con resoluciones que cuentan con los votos necesarios para su aprobación, pero que no cuentan necesariamente con el respaldo unánime de todos los Estados miembros de esta organización.
Y el ejemplo más claro es la votación realizada esta mañana. El resultado de ese tipo de resoluciones, impuestas y sin la participación del Estado concernido, ha sido que la OEA pierda un Estado. Hace poco mencioné que tiene que ser unánime, y es que no. Es absurdo pensar que todos tienen que estar de acuerdo de que sí, hay que intervenir. No, no hay que hacer nada. Porque las políticas en algunos casos, por ejemplo en México, no les permite dar una opinión. Y no todos tienen por qué estar de acuerdo. Por supuesto, hay muy pocos que están a favor de lo que pasa allá en Venezuela, a favor de Maduro, y una enorme mayoría está en contra. No hay situación en la cual se presentaría un momento, como él lo menciona, que tiene que ser unánime. No, es imposible que todos estén de acuerdo en una sola opción. Por ello, Bolivia no puede acompañar una resolución que crea un peligroso precedente para esta organización y que viola los principios fundamentales de la Carta y del derecho internacional referidos al respeto a la soberanía de los estados y a la no intervención en sus asuntos internos. Presidente, colegas, Bolivia está... La no intervención en asuntos internos, cuando no está a favor del dictador venezolano, ¿verdad? Pero ¿acaso no hace poco Morales mencionó de que el ejército o la fuerza de Bolivia podría de alguna manera ayudar en Venezuela? ¿Ayudar en qué? Ayudar a Maduro, al gobierno chavista. Recuerdo muy bien una noticia que mencionaba esa cuestión. Entonces sí se puede intervenir para apoyar, pero no se puede intervenir cuando se trata del opuesto, de sacar al dictador. Está extraño esta lógica. Está convencida de que el diálogo es el único camino y cree firmemente en el derecho internacional, en la buena fe de los estados y en los instrumentos que fomentan las relaciones del mutuo respeto y garantizan la soberanía de los estados. Quiero cerrar con una, considero yo, sabia y profunda reflexión que hemos escuchado hace apenas unos días. Abro comillas. Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población. Deseo para la amada Venezuela que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la persistente crisis política, social y económica. Vías que consientan asistir sobre todo a los que son probados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y de paz. Cierro comillas. Un tal Papa Francisco. Es que me parece gracioso porque lee una frase como su última carta de defensa, citando al Papa Francisco, pero en su propia frase el Papa Francisco reconoce que existe una crisis política. Vamos a volverlo a escuchar. Que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la persistente crisis política, social y económica. Crisis política, social y económica. Él, sin querer, ha dado el mensaje más claro. Incluso el Papa Francisco reconoce que existe una crisis muy variada en Venezuela. Ay, me da mucha pena ver quiénes están gobernando en mi país. ¿Y qué opinas tú? Eso es todo lo referente a este video. Nicolás Maduro cada vez más solo, y no me sorprendería que muy pronto veamos el final de su gobierno, que ya tiene muchos años que está afectando de mala manera a Venezuela. Gracias por ver este video y hasta otra oportunidad.